Tiempo presente. Economía. Ocho 48 minutos, recibimos al economista Pablo Moya de la consultora Oikos. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Buenos días, Leandro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Pablo, te invito a volver sobre Europa. ¿Qué está sucediendo en el viejo continente y en particular en España por estas horas? Bueno, recientemente se divulgaron algunos datos adelantados de la información de la actividad económica. Digo adelantados porque hasta septiembre no se sabrán los datos ciertos de cuentas nacionales, es decir, los datos de PBI, que se divulgan trimestralmente con un rezago de 3 meses, pero con la información que va surgiendo uno puede ir confirmando los malos presagios que tiene sobre la economía europea y haciendo algún tipo de proyección de muy corto plazo, dada la incertidumbre que existe actualmente, ¿no? Entonces, como primer comentario, decir que transcurrido el primer semestre del año, la situación económica en Europa se ha empeorado. En el primer trimestre de 2012, el PBI de la zona euro había tenido un crecimiento nulo, pero ya en este segundo trimestre seguramente vaya a tener una significativa contracción, una caída de la producción, ¿no? Lo que confirmaría el estado de recesión que hemos venido, que se ha venido hablando en general la mayoría de los analistas económicos desde principio de año. Acá la mayoría de los componentes, tanto de la oferta como de demanda agregada, los componentes del PBI en general muestran una caída muy abrupta, ¿no? Y también este análisis del PBI puede dar alguna señal que no demuestra claramente que en algunos países obviamente están peor que otros, ¿no? Al hacer una media y consolidar información, ahí en el promedio se esconde países que si bien tienen bajas en sus tasas de crecimiento, no tienen caídas. En los casos paradigmáticos o opuestos sería Alemania, claro, que si bien tiene un menor crecimiento, crece al fin, ¿no? Frente a países como España o Italia, ¿no? Que son las otras economías importantes conjuntamente con Francia de la zona euro, ¿no? Sí, Alemania ha hecho un proceso distinto, ¿no? Sí, bueno, no solo es el proceso actual, sino un proceso de más largo plazo. No, claro, me refiero a justamente eso, un proceso histórico. Sí, claro, un proceso, exactamente. Igualmente, como te decía, si bien en el indicador del PBI a veces no se puede observar esa disparidad de variaciones entre los distintos países, como te decía, Alemania creció 1,2% y Italia cayó 1,3%. Si uno empieza a mirar en detalle otros indicadores, puede cuantificar la magnitud de la crisis a nivel de todos los países, ¿no? Claro. Uno de los indicadores que desnuda esta problemática es la venta minorista, ¿no? Entonces ahí uno ve que la mayoría de los países cayeron las ventas minoristas, o si no crecieron muy poco, ¿no? En el caso concreto de Alemania, que venía creciendo a tasas de mes a mes de 1%, 1,2%, ya marzo frente a febrero había crecido 1,6%, y en el caso de abril, que es el último dato que publica Eurostat, que es quien conforma estas estadísticas económicas, creció apenas 0,6%, ¿no? Hay un
freno importante del consumo de los alemanes, lo que se traduce en los magros desempeños de toda Europa, ¿no? Con esto, con este muy resumido panorama, uno puede presagiar que la salida de la crisis va a demorar mucho más de lo que se viene pronosticando. Primero que nada porque no hay una hoja de ruta clara en cuanto a por dónde pasa la salida de la crisis, ¿no? Se sigue debatiendo cuál es la institucionalidad que debe tener la Unión Europea para asistir a los distintos países y de qué forma, ¿no? Y acá ya yendo particularmente al caso de España, que recientemente algunas comunidades autónomas han manifestado que van a tener que recurrir a la asistencia del gobierno central. Cuando se pone foco en quién es a nivel europeo el que va a poner la plata para asistir o rescatar los distintos países, no es un tema menor. No es un tema menor porque en función del organismo que sea el que rescate o apoye a las instituciones financieras en cada uno de esos países, es la tasa que le va a cobrar. Obviamente, si los gobiernos o los privados salen al mercado a captar ese financiamiento, van a pagar una tasa mucho más alta de la que fuera a buscar los propios gobiernos, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la institucionalidad, no es un dato menor. Lo que vendría a ser la letra chica en el contrato de préstamo, de rescate, de financiamiento que obtengan los distintos países puede significar casi hasta pagar el doble de una tasa, ¿no? Las tasas hoy que estaría pagando el spread que están pagando los distintos países ha trepado a un diferencial de tasa frente a un bono libre de riesgo a nivel europeo, que es el de los bonos alemanes a 10 años. Se paga un spread del 6%. Es una tasa históricamente elevada. Si uno considera que los gobiernos podrían financiarse a una tasa de 3, 4, ahí estamos diciendo que la diferencia entre financiarse a nivel de gobierno o a nivel privado es casi el doble. Y por acá cada vez más se repiten las voces respecto a una alerta, digamos, respecto a cómo puede afectar a la economía uruguaya esta crisis, ¿no? De hecho, el presidente ya lo ha dicho, por lo menos en un par de ocasiones, ha mencionado el tema, algo que no sucedía hace algunos meses. Sí, en las medidas anteriores, por lo pronto, en cuanto a política monetaria a través del Banco Central, tomaban en cuenta que el escenario externo se presentaba como incierto y había que esperar si esos shocks iban a ser de efecto transitorio o más permanente, más de largo plazo sobre la economía local. Me parece que la visión ha cambiado en cuanto a decir, bueno, esta crisis ya no parece que vaya a tener una rápida resolución y los efectos en consecuencia van a ser más duros, y el efecto sobre toda la economía ya no es algo tan incierto, sino más palpable, ¿no? Claro. O sea, se ve una caída de un menor crecimiento de las exportaciones, una caída de las ventas de algunas ramas industriales y en consecuencia algunas plantas industriales que han tenido que bajar su producción y en consecuencia tener que reducir su plantilla por lo pronto con el instrumento del seguro de paro, ¿no? Del seguro de desempleo para no desafectar a los trabajadores.
situación que está representando, como decía, esa menor demanda externa, que también afecta la menor demanda regional por las trabas impuestas en el comercio tanto con Argentina como con Brasil, ¿no? Que en el caso de Brasil es resultante de cómo le está afectando el contexto internacional también a Brasil, pero en el caso de Argentina es consecuencia de la política implementada por ese gobierno, ¿no? Sí. Entonces el panorama por el lado internacional, extrarregión, es negativo, pero por el lado regional también no se logra minimizar esos riesgos, ¿no? Uh-huh. Bien, Pablo, gracias por este análisis y bueno, vamos a seguir atentos obviamente a lo que sucede con esta crisis y a sus posibles impactos en esta zona del mundo. Te mando un abrazo. Un abrazo, buen fin de semana. El economista Pablo Moya es socio de la consultora Oikos. Los sueños de tus hijos también son tus sueños.